Hija de 5 años insiste en ayudar a niño abandonado en parque. Cuando la mujer vio a la niña, se sorprendió por el increíble parecido con su propia hija. El soleado parque estaba lleno de vida, mientras Valentina empujaba el cochecito de su hija Julia por el sinuoso sendero. La risa de la niña de 5 años resonaba en el aire, una melodía que no dejaba de dibujar una sonrisa en el rostro de Valentina. Era su ritual. Todos los sábados por la mañana, lloviera o hiciera sol, se aventuraban a este pedacito de paraíso en el corazón de la ciudad. «Mamá, ¿podemos tomar un helado?», gritó Julia, con los ojos turquesa brillantes de expectación. Valentina soltó una risita y negó con la cabeza. «Aún no es mediodía, tesoro. ¿Qué tal si jugamos primero en los columpios?». A medida que se acercaban al parque, el entusiasmo de Julia se convirtió de repente en curiosidad. Tiró de la manga de su madre y señaló una figura solitaria acurrucada en un banco. «Mamá, mira, ese niño parece triste». Valentina siguió la mirada de su hija y sintió un nudo en el corazón al ver la figura. Un niño, no mayor que Julia, estaba sentado con las rodillas apretadas contra el pecho. Sus ropas estaban arrugadas y sucias, y su pelo era un revoltijo de rizos revueltos. Pero lo que más llamó la atención de Valentina fueron sus ojos, de un tono turquesa tan familiar que le produjo una conmoción. «¿Podemos ayudarte, mamá?», preguntó Julia con voz pequeña pero decidida. Valentina vaciló. Años de precaución en la ciudad luchando con sus instintos maternales. «No estoy segura, cariño. No sabemos». «Por favor», interrumpió Julia, con el labio inferior tembloroso. «Parece hambriento. Tenemos bocadillos». Con un suspiro que era tanto resignación como admiración por la compasión de su hija, Valentina asintió. Se acercaron lentamente al banco, con cuidado de no asustar al niño. «Chao», dijo Valentina en voz baja. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». El chico levantó la cabeza y el miedo se reflejó en su rostro antes de transformarse en cautelosa curiosidad. Estoy bien», murmuró, pero su estómago le traicionó. Julia, animada por la presencia de su madre, dio un paso adelante. «Soy Julia. ¿Cómo te llamas?». Un silencio y luego, «Luca». «Hola, Luca». Julia sonrió. «¿Quieres merendar? Mamá siempre trae lo mejor». Los ojos de Luca se cruzaron entre Julia y Valentina, una guerra de hambre y desconfianza desplegándose en su joven rostro. A Valentina le dolió el corazón al verlo. Ningún niño debería mostrarse tan conflictivo ante un simple ofrecimiento de comida. «No pasa nada», le aseguró Valentina, sacando un paquetito de galletas de la cesta del cochecito. «Toma, cógelo». Luca alargó la mano y cogió las galletas con una rapidez que demostraba su hambre. Mientras devoraba el paquete, Valentina no podía evitar la persistente sensación de que había algo más en la historia del niño. «Luca», empezó a preguntarle suavemente, «¿dónde están tus padres? ¿Estás aquí solo?». El chico se puso tenso y abrió los ojos como si buscara una vía de escape. «Yo no puedo volver», susurró, con la voz quebrada. «Quiere echarme». Las alarmas saltaron en la cabeza de Valentina. «¿Quién quiere echarte, tesoro?». «Mi madre», ahogó Luca. «Lorena. Dice que ya no puede cuidar de mí, que estaría mejor en un orfanato». Julia jadeó y su manita encontró la de Luca. «Pero esto es horrible. Mamá, no podemos permitirlo, ¿verdad?». Valentina sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La parte racional de su cerebro le gritaba que no era su problema, que debía llamar a las autoridades y dejar que se ocuparan de ello. Pero al mirar a Luca, al mirarlo de verdad, no pudo evitar la sensación de que había algo inquietantemente familiar en él. «Luca», dijo con voz más firme de lo que sentía, «¿te gustaría venir con nosotros? Podemos comer algo decente y pensar qué hacer a continuación». Los ojos del chico se abrieron de par en par, un atisbo de esperanza luchando contra una sospecha arraigada. «No vas a llamar a la policía». «No, si tú no quieres», prometió Valentina, sabiendo que estaba entrando en terreno potencialmente peligroso. «Pero quiero ayudarte.
si me dejas. Luca estudió su rostro con una mirada tan intensa que resultaba casi desconcertante. Finalmente, asintió. De acuerdo. Mientras salían del parque, con Julia charlando con su nueva amiga, la mente de Valentina se agitaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acoger a un niño extraño, basándose solo en una intuición y en la insistencia de su hija? Y sin embargo, cuando Luca se paró junto a ellas, con su pequeña mano cogida de la suya, no pudo evitar la sensación de que ese era exactamente su lugar. Encontraron una pequeña cafetería en las afueras del parque, cuyo acogedor interior era un bienvenido respiro de la incertidumbre del mundo exterior. Mientras Luca devoraba un bocadillo, «Más despacio, tesoro, que te vas a poner malo», le advirtió Valentina con suavidad. Ella aprovechó para estudiarlo más de cerca. El parecido con Julia era increíble. No eran solo los ojos, aunque eso era bastante llamativo. Era la curva de su mejilla, la forma de su mandíbula. Valentina sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué posibilidades había? Luca, comenzó con cuidado, ¿puedes contarme algo más sobre tu madre? ¿De Lorena? Los hombros del chico se hundieron y olvidó su bocadillo. Ella no es mala, dijo con la voz baja. Lo intenta, pero a veces cuando me mira pone cara de tristeza, como si le recordara algo doloroso. A Valentina se le estrujó el corazón. ¿Y tu padre? Luca negó con la cabeza. Nunca lo conocí. Lorena dice que se fue antes de que yo naciera. Valentina tenía 1000 preguntas en la boca, pero las contuvo. No era el momento de cargar a la niña con sus crecientes sospechas. «Mamá», dijo Julia con los ojos muy abiertos por la preocupación, ¿puede Luca quedarse con nosotros? ¿Solo un ratito? Valentina sabía que tenía que negarse. Sabía que debía llamar a los servicios sociales, dejar que las autoridades competentes se ocuparan. Pero al mirar a Luca, ese niño perdido y asustado que se parecía tanto a su propia hija, sintió que algo cambiaba en su interior, una certeza que no podía explicar. «Sí», se oyó decir a sí misma, «sí, puede». Luca levantó la cabeza, con esperanza e incredulidad en los ojos. «¿De verdad? ¿Hablas en serio?» Valentina asintió y le estrechó la mano. «Hablo en serio. Lo solucionaremos juntos, ¿vale?» Cuando salieron del café, con la mano de Julia en la suya y Luca siguiéndola con cautela, Valentina sintió que el peso de su decisión caía sobre sus hombros. Tendría que hablar con Antonio para decidir los siguientes pasos, pero por ahora, lo único que sabía era que no podía dejar marchar a ese chico. Fueran cuales fuesen los secretos que se escondían tras la aparición de Luca en sus vidas, fuese cual fuese la tormenta que se avecinaba en el horizonte, Valentina estaba segura de una cosa: nada volvería a ser lo mismo. El suave resplandor de la lámpara de cabecera proyectaba largas sombras sobre la habitación, mientras Valentina cerraba la puerta con cuidado. Luca y Julia se habían dormido por fin, acurrucados como cachorros perdidos en busca de calor. Aquella visión conmovió el corazón de Valentina, un dolor agridulce que se negaba a desaparecer. Avanzó por el pasillo, con los pasos amortiguados por la alfombra de felpa. En el salón, Antonio estaba sentado en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos apretadas. Levantó la vista cuando ella entró, sus ojos oscuros en una tormenta de confusión y preocupación. «Val», empezó con voz baja y tensa, «tenemos que hablar de esto». Valentina se hundió en el sofá a su lado, sintiendo de pronto el peso de los acontecimientos del día. Lo sé, es una locura, ¿verdad? Pero Antonio, si pudieras verlo... Le he visto, interrumpió Antonio, pasándose la mano por el pelo teñido de sal y pimienta. Y admito que el parecido es inquietante. Pero Val, no podemos quedarnos con un niño que no es nuestro. Hay leyes, procedimientos... «Al diablo con los procedimientos». Valentina chasqueó, luego inmediatamente suavizó su tono. «Lo siento, es que hay algo en esto, Antonio, algo que se siente bien, como si perteneciera a este lugar». Antonio estudió el rostro de su esposa,
notando la feroz determinación en sus ojos. Era la misma mirada que tenía cuando se conocieron, cuando decidió luchar por su relación a pesar de la desaprobación de su familia. Él sabía que esa mirada significaba problemas y que no iba a cambiar de opinión. «Vale», suspiró tendiéndole la mano. «Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?» Valentina le apretó la mano con gratitud. «Vamos a investigar. Averiguaremos todo lo que podamos sobre el pasado de Luca. Creo que deberíamos llevarlo a ver al doctor Marino mañana, solo para asegurarnos de que está sano». Antonio asintió lentamente. «De acuerdo, pero Val, tenemos que estar preparados. Averigüemos lo que averigüemos. Puede que no sea lo que esperamos». Valentina se inclinó hacia él, sacando fuerzas de su sólida presencia. «Lo sé, pero tenemos que intentarlo». La mañana siguiente amaneció clara y luminosa, en marcado contraste con las tumultuosas emociones que se agitaban en la casa. El desayuno fue caótico, con Julia parloteando entusiasmada sobre su nuevo hermano, mientras Luca lo observaba todo con ojos muy abiertos y recelosos. Cuando llegaron al centro médico, Valentina sintió una punzada de ansiedad en el estómago. Había pedido un favor al doctor Marino, un viejo amigo de la familia, para que les diera cita de urgencia. Solo esperaba que no le hiciera demasiadas preguntas. Afortunadamente, la sala de espera estaba vacía cuando llegaron. Luca se aferró a la mano de Valentina con la palma sudorosa por el nerviosismo. «No pasa nada, tesoro», murmuró ella, alisándole los rizos rebeldes. «Solo es una revisión rápida». «¿Valentina?» Una voz familiar la llamó, pero cuando se dio la vuelta, esperando ver al doctor Marino, Valentina se quedó helada. La mujer que tenían delante vestía una blusa blanca y pantalones negros, y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño. Pero no fue su atuendo lo que llamó la atención de Valentina, sino la impresión de reconocimiento que cruzó el rostro de la mujer cuando sus ojos se posaron en Luca. «¿Alesia?» Valentina tomó aire, luchando por reconciliar a la mujer que tenía delante con el recuerdo de una agotada estudiante de medicina que había conocido años atrás. «¿Alesia Romano? ¿Qué eres? Creía que eras médico». El rostro de Alesia palideció y sus ojos se desviaron entre Valentina y Luca. «Yo lo era. Las cosas han cambiado. Hoy solo estoy cubriendo la recepción de una amiga». Tragó saliva, luchando visiblemente por recuperar la compostura. ¿Es su hijo?» Antes de que Valentina pudiera responder, el doctor Marino salió de su despacho. «Ah, Valentina, y este debe de ser el joven Luca. Pasa». Mientras seguían al doctor, Valentina no podía evitar la sensación de que algo importante acababa de suceder. La forma en que Alesia había mirado a Luca, el examen transcurrió sin contratiempos y la amabilidad del doctor Marino tranquilizó a Luca. Pero justo cuando se disponían a marcharse, Valentina tomó una decisión en una fracción de segundo. «Luca, cariño, ¿por qué no esperas aquí un momento con el doctor Marino? Necesito hacerle una pregunta rápida a la recepcionista». Encontró a Alesia en la sala de espera vacía, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado. En cuanto Valentina se acercó, Alesia perdió la compostura. «Lo siento mucho», se atragantó, con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé, no sabía». Valentina sintió que se le aceleraba el corazón. «Alesia, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando?» Alesia respiró hondo y se estremeció. «Ese chico, Luca, no es tuyo, ¿verdad?» «La verdad es que no». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Valentina se agarró al borde de la mesa con los nudillos blancos. «¿Cómo lo sabes?» «Porque», susurró Alesia, con voz casi inaudible, «fui yo quien lo cambió al nacer». La confesión flotaba en el aire, pesada y sofocante. Valentina se sintió como si la hubieran sumergido en agua helada. Su mente se tambaleaba mientras luchaba por procesar las palabras de Alesia. «¿Qué estás diciendo?», exigió, con la voz cada vez más alta. «Que Luca es tu hijo biológico», concluyó Alesia, con el rostro cubierto por una máscara de angustia.
Su verdadero nombre es Mateo. Y lo cambié por mi hija, Marta. Se estaba muriendo y pensé que podría salvarla. Valentina se tambaleó hacia atrás con la vista nublada. Los recuerdos inundaron su mente, el inexplicable vacío que sintió tras el nacimiento de Julia, la persistente sensación de que algo no iba bien. Y ahora, el extraño parecido de Luca con Julia. ¿Por qué?, se atragantó. ¿Cómo has podido hacer eso? Los hombros de Alesia se hundieron. Estaba desesperada. Marta necesitaba un trasplante, y Mateo, Luca, era la pareja perfecta. Me convencí de que era la única manera. Levantó la vista con ojos suplicantes. Me he arrepentido todos los días desde entonces. He perdido mi licencia médica, mi matrimonio, todo. Valentina sintió un torbellino de emociones, rabia, tristeza, conmoción y, en el fondo, una esperanza salvaje y desesperada. ¿Podría ser cierto? ¿Podría ser Luca su hijo perdido? Tenemos que hacer una prueba de ADN, dijo, con una voz que sonaba extraña a sus propios oídos. Ahora mismo. Mientras el doctor Marino procesaba su urgente petición, la mente de Valentina se agitaba. ¿Cómo se lo diría a Antonio? ¿Y a Julia? ¿Y a Luca? ¿Cómo iba a explicárselo a un niño que ya había sufrido tanto? La espera de los resultados fue insoportable. Valentina iba y venía por la sala de espera, alternando el consuelo a un Luca confuso con las dagas a Alesia, que estaba sentada en un rincón, con la cabeza gacha, avergonzada. Cuando por fin apareció el doctor Marino, con el rostro serio, Valentina lo supo. Lo supo incluso antes de que abriera la boca. Los resultados son concluyentes, dijo en voz baja. Luca es sin duda su hijo biológico. El mundo pareció inclinarse sobre su eje una vez más, pero esta vez Valentina sintió una oleada de fuerza. Se volvió hacia Luca, hacia Mateo, y lo vio con nuevos ojos. Su hijo, su hermoso hijo, perdido y encontrado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Luca, con voz temblorosa. Valentina se arrodilló frente a él y le sujetó la cara con las manos. Ahora, tesoro, dijo con la voz cargada de emoción, luchamos para llevarte a casa donde perteneces. Cuando salieron de la clínica, Valentina ya tenía la mente llena de planes. Sabía que la batalla que les esperaba sería larga y difícil, pero mientras cogía la mano de Luca, sintiendo el calor de sus pequeños dedos entrelazados con los suyos, sabía una cosa con absoluta certeza: movería cielo y tierra para estar con su hijo. El Palacio de Justicia se alzaba ante ellos, con su fachada neoclásica como crudo recordatorio de la gravedad de lo que estaba por venir. Valentina se alisó la americana, intentando calmar las mariposas que sentía en el estómago. A su lado, Antonio estaba de pie, con la mandíbula firme y decidida. ¿Lista?, le preguntó, apretándole la mano con fuerza. Valentina asintió, fortalecida por su contacto. Como nunca lo estaré. Mientras subían los escalones, una cacofonía de voces los asaltó. Los periodistas pululaban como buitres hambrientos, poniéndoles micrófonos en la cara y gritando preguntas. «Señora Rossi, ¿qué siente al descubrir a su hijo después de tantos años? Señor Rossi, ¿cree en las afirmaciones de su mujer? ¿Y su hija? ¿Cómo lleva esta revelación?» Valentina se encogió de hombros, pues las preguntas le tocaban demasiado de cerca. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, consultas jurídicas y conversaciones llenas de lágrimas. Explicar la situación a Julia había sido especialmente doloroso. ¿Así que Luca es realmente mi hermano?, preguntó Julia con su carita arrugada por la confusión. Sí, tesoro, respondió Valentina, luchando contra las lágrimas. Es tu hermano gemelo. Pero, ¿y su otra madre? ¿No se pondrá triste si se queda con nosotros? La inocencia de la pregunta casi rompe a Valentina. ¿Cómo podía explicarle las complejidades de la situación a una niña de 5 años cuando ella misma se esforzaba por entenderlo todo? Ahora, mientras se abrían paso entre la multitud de periodistas, Valentina agradeció en silencio a los padres que se ocuparan de los niños. Aquel no era lugar para Julia ni para Luca.
Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado de tensión. Los ojos de Valentina encontraron inmediatamente a Lorena, sentada enfrente con su abogado. La mujer parecía demacrada, con ojeras que demostraban que había dormido mal. Por un momento, Valentina sintió una punzada de empatía. Luego recordó la forma en que Luca había descrito el deseo de Lorena de enviarlo a un orfanato, y su determinación se endureció. Cuando comenzó el proceso, Valentina se sintió agradecida a su abogada, Sofía Moretti. La mujer era una fuerza de la naturaleza, su agudo intelecto y rápido ingenio evidente en cada palabra que decía. «Señoría», comenzó Sofía, con voz clara y segura, «estamos hoy aquí por una grave injusticia. Hace 5 años, el hijo recién nacido de Valentina y Antonio Rossi les fue robado, cambiado al nacer debido a las acciones equivocadas de una mujer desesperada. Ahora quieren corregir ese error y llevar a su hijo a casa donde pertenece». El abogado de Lorena, un hombre de aspecto severo llamado Marco Bianchi, no tardó en contraatacar. «Aunque nos solidarizamos con la difícil situación de los Rossi, lo cierto es que Lorena Romano crió a Luca durante 5 años. Es la única madre que ha conocido. Separarlo ahora sería cruel y traumático para el niño». La batalla continuó, cada parte exponiendo su caso con apasionada intensidad. Valentina escuchaba, con el corazón encogido, cómo unos desconocidos diseccionaban y analizaban la vida de Luca. No podía evitar preguntarse cómo le estaría afectando, deseando poder protegerle de la fealdad de todo aquello. A medida que avanzaba el día, un testigo sorpresa fue llamado al estrado. Alesia Romano, con el rostro pálido pero decidido, se sentó. «Señora Romano», comenzó Sofía, «¿puede relatar al tribunal los hechos ocurridos el 15 de junio de 2018? Alesia dejó escapar un suspiro tembloroso. «Ese fue el día en que intercambié bebés. Yo trabajaba como residente en el hospital donde Valentina dio a luz. Mi propia hija, Marta, nació prematura y necesitó un trasplante. Cuando vi que el hijo de Valentina era compatible, yo tomé una decisión terrible». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Valentina sintió que la mano de Antonio apretaba la suya. «¿Y qué pasó con su hija?», preguntó Sofía con dulzura. Los ojos de Alesia se llenaron de lágrimas. «No sobrevivió. El trasplante le dio algo de tiempo, pero al final la perdí de todos modos, y destruí 2 familias en el proceso». La sala se convirtió en un caos. La juez Ferrara golpeó el mazo llamando al orden. Valentina apenas oyó la conmoción, con los ojos fijos en Lorena. La mujer parecía en estado de shock, como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Cuando el juez pidió un receso, Valentina sintió un golpecito en el hombro. Se dio la vuelta y vio a una anciana de pie detrás de ella con la mirada atenta a pesar de su aspecto frágil. «Señora Rossi», dijo la mujer, con una voz sorprendentemente fuerte. «Soy la abuela de Lorena, Agata. Hay algo que debe saber». Intrigada y cautelosa, Valentina siguió a Agata hasta un rincón tranquilo. «Lorena no está en condiciones de criar a Luca», dijo Agata sin preámbulos. «Lleva años luchando contra la adicción. La única razón por la que lucha por la custodia es por mi herencia. La condicioné a la crianza de un niño». Valentina se sintió como si la hubieran abofeteado. «¿Estás utilizando a un niño como moneda de cambio?». Ágata tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. «Pensé que le daría un propósito que la ayudaría a mantenerse limpia, pero me equivoqué. Luca se merece algo mejor». Mientras Ágata se alejaba, la mente de Valentina daba vueltas. Todo había cambiado. De vuelta a la sala, el ambiente era electrizante. Sofía, armada con la nueva información, pasó a la ofensiva. «Señoría», declaró, «tenemos razones para creer que los motivos de Lorena Romano para pedir la custodia no son los mejores para el niño. Solicitamos una investigación completa sobre su idoneidad como madre». Marco Bianchi se puso en pie. «Protesto. Esto no son más que rumores y difamación». La juez Ferrara levantó la mano. «Lo permitiré, pero tenga cuidado, señora Moretti». Mientras Sofía exponía las acusaciones, Valentina observaba atentamente a Lorena. El rostro de la mujer se arrugó,
Las lágrimas corrían por sus mejillas. De repente se levantó. «¡Basta!», gritó Lorena. «¡Basta! Es verdad, todo es verdad. No soy lo que Luca necesita. Pensé que podría serlo, pero no puedo. Lo siento». La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en Lorena mientras ella continuaba, con la voz quebrada. «Quiero a Luca. Dios, le quiero tanto, pero sé que no soy lo mejor para él. Se merece una familia de verdad, una oportunidad de ser feliz. Yo no puedo darle eso». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento, vio a Lorena no como una adversaria, sino como una mujer rota que, a su manera, amaba a Luca tan ferozmente como Valentina. La voz del juez Ferrara cortó la tensión emocional. «A la luz de estos acontecimientos, ordeno un receso. Nos volveremos a reunir mañana por la mañana. Espero que todas las partes utilicen este tiempo para reflexionar sobre lo que realmente es mejor para el niño en cuestión». Al salir de la sala, Valentina se sentía agotada pero extrañamente esperanzada. Captó la mirada de Lorena desde el otro lado de la sala y por un breve instante hubo un entendimiento entre ellas. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de Luca y de darle la vida que merecía. Esa noche, cuando Valentina acostó a Luca, estudió su rostro, maravillada por lo rápido que se había convertido en una parte esencial de la familia. «Mamá», susurró, con los ojos cargados de sueño, «¿vas a echarme?». A Valentina se le estrujó el corazón. «Nunca, tesoro», le prometió, dándole un beso en la frente. «Ahora estás en casa y nunca te dejaremos marchar». Cerrando la puerta de su habitación, Valentina rezó en silencio. Mañana llegaría el veredicto final, la decisión que marcaría sus vidas. Pero pasara lo que pasara, ella estaba segura de una cosa: lucharía con cada fibra de su ser para mantener unida a su familia. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez desde el principio, Valentina se atrevía a albergar la esperanza de que el amor pudiera bastarles para sobrevivir. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa del desayuno. Valentina estaba en los fogones, volteando tortitas con una mano y acercándose el teléfono a la oreja con la otra. «Sí, Sofía, entiendo», dijo con una voz que mezclaba entusiasmo y ansiedad. «Estaremos allí en una hora». Al colgar, sintió los brazos de Antonio alrededor de su cintura. «Hoy es el día», murmuró dándole un beso en la sien. Valentina se estrechó entre sus brazos, sintiendo la fuerza de su presencia. «Apenas puedo creerlo», susurró. «Después de todo lo que hemos pasado». Su momento se vio interrumpido por el ruido de unos pies pequeños. Julia entró en la cocina, con los rizos desordenados y el pijama desarreglado. «¿Ya es la hora? ¿Luca vuelve hoy a casa de verdad?». Valentina se agachó y alisó el pelo de su hija. «Sí, tesoro. Si todo va bien, el juez lo hará oficial hoy». El rostro de Julia se iluminó con una sonrisa capaz de eclipsar al sol. «Estoy deseando enseñarle mis nuevos juguetes y podremos compartir mi habitación, ¿no?». «Ya veremos, cariño», rió Antonio. «Pero primero vamos a vestirte. Nos espera un gran día». Una hora más tarde, se encontraban de nuevo frente al imponente Palacio de Justicia. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Había una sensación de expectación, de esperanza, que no había existido antes. Mientras se dirigían a la sala, Valentina vio una cara conocida. Lorena estaba a su lado, parecía pequeña y vulnerable. Sus miradas se cruzaron y tras un momento de vacilación, Valentina se acercó a ella. «Lorena», empezó, sin saber qué decir. «Es que…». La voz de Lorena se entrecortó. «Solo quería verle por última vez, saber que va a estar bien». Valentina sintió una oleada de compasión. Sin pensarlo, extendió la mano y estrechó la de Lorena. «Estás haciendo lo correcto», dijo en voz baja, «y Luca lo sabrá. Asegurémonos de que sabe cuánto le quieres». Lorena asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. Dentro de la sala, la voz del juez Ferrara sonaba clara y autoritaria. Después de considerar detenidamente todas las pruebas y testimonios presentados,
Este tribunal decide conceder la custodia completa del niño conocido como Luca Romano, que a partir de ahora se llamará legalmente Matteo Rossi, a Valentina y Antonio Rossi. Las palabras inundaron a Valentina como una ola de alivio y alegría. Sentía los brazos de Antonio a su alrededor, oía el grito emocionado de Giulia, pero todo le parecía lejano, surrealista. Además, prosigue el juez Ferrara, dadas las extraordinarias circunstancias de este caso, el tribunal recomienda asesoramiento para todas las partes implicadas, incluida la niña. Esperamos que, con el apoyo adecuado, el joven Matteo pueda adaptarse a su nueva vida con el mínimo trauma. Cuando cayó el mazo del juez, señalando el final del procedimiento, la realidad volvió a despuntar. Lo habían conseguido. Luca Matteo volvía a casa. Las horas siguientes transcurrieron entre papeleo, felicitaciones y despedidas llenas de lágrimas. Lorena, en un último acto de amor, le entregó su peluche favorito, para que tenga un trozo de su antigua vida, explicó con la voz cargada de emoción. Por fin estaban en casa. Cuando Luca, ahora oficialmente Matteo, entró en casa, Valentina sintió que la invadía una sensación de bienestar. Así debía ser siempre. El periodo de adaptación no estuvo exento de dificultades. Matteo se despertaba por la noche llamando a Lorena. Giulia a veces sentía celos de la atención que recibía su nuevo hermano, pero poco a poco, día a día, empezaron a recuperarse, a unirse como una familia. Valentina se esforzó por crear un entorno acogedor para sus dos hijos. Ella y Antonio asistieron a sesiones de asesoramiento familiar, aprendiendo a manejar las complejas emociones que se derivaban de su singular situación. Una noche, mientras Valentina acostaba a Matteo, éste la miró con sus familiares ojos turquesa. «Mamá», dijo vacilante, «¿está bien si yo también sigo queriendo a Lorena?» Valentina sintió que su corazón se llenaba de amor y orgullo. «Por supuesto, tesoro», dijo acariciándole la mejilla. «El amor no es un recurso finito. Puede amarla a ella y a nosotros. Tu corazón es lo bastante grande para todos nosotros». Matteo sonrió, con un alivio evidente en su pequeño rostro. «¿Podemos visitarla de vez en cuando?» «Veremos lo que podemos hacer», prometió Valentina. Y lo dijo en serio. A pesar de todo, sabía que mantener algún tipo de vínculo con Lorena podría ser beneficioso para Matteo a largo plazo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la nueva normalidad empezó a tomar forma. Giulia y Matteo se hicieron inseparables. Su vínculo gemelar se hacía cada día más fuerte. Antonio asumió la paternidad con entusiasmo, organizando excursiones familiares y maratones de cuentos antes de dormir. Valentina entabla una inesperada amistad con Alesia. El sentimiento de culpa de la mujer por sus acciones pasadas la llevó a enmendarlas de todas las formas posibles. Fue voluntaria en un grupo de apoyo para padres de bebés prematuros, compartiendo su historia como advertencia y ofreciendo consuelo a quienes lo necesitaban. Una tarde soleada, mientras observaba a Giulia y Matteo jugando en el patio trasero, sintió una profunda gratitud. El viaje había sido largo y doloroso, lleno de giros y vueltas que ella nunca habría podido predecir, pero al ver ahora a su familia, completa y feliz, sabía que todo había merecido la pena. «Penny, ¿por tus pensamientos?» La voz de Antonio rompió su ensueño. Le tendió una taza de café humeante y se sentó a su lado en el columpio del porche. Valentina se inclinó hacia él, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Estaba pensando en lo afortunados que somos, en cómo todo el dolor y la lucha nos han traído hasta aquí, hasta este momento. Antonio asintió, con los ojos fijos en sus risueños hijos. «No es perfecto», reflexionó. «Aún nos queda mucho por descubrir, pero es nuestro, nuestra familia, nuestra historia». De repente Matteo levanta la vista y se le dibuja una amplia sonrisa en el rostro. «Mamá, mamá, papá, venid a jugar con nosotros». Valentina dejó la taza y sintió una oleada de amor. «Ya voy, tesoro», responde. Cogidos de la mano, ella y Antonio salieron al balcón y se asomaron a la cálida luz del sol. Mientras Giulia abrazaba a su padre y Matteo gritaba de risa,
Valentina sintió que la invadía una sensación de paz. Esta era su familia, desordenada, complicada y totalmente perfecta, y no le gustaría que fuera de otro modo. En aquel momento, rodeada del amor y la alegría por los que tanto había luchado, Valentina supo que no solo habían sobrevivido a la prueba, sino que habían triunfado. Y fueran cuales fueran los retos que les esperaran, los afrontarían juntos, unidos por un amor que trascendía la biología, un amor forjado en el fuego de la adversidad y templado por el poder curativo del perdón y la esperanza. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre su trocito de paraíso, Valentina reafirmó en silencio la promesa que le había hecho a Mateo aquella primera noche. Ahora estaban en casa, y nada volvería a separarlos.